Hola, yo soy Maylira, terapeuta ocupacional de Empleo Without Limits. Antes de comenzar el video de hoy, quiero recordarles que le den like, que le den compartir el video para que otras familias puedan obtener la información valiosa que hemos estado compartiendo últimamente. Bueno, como ustedes ya saben, vamos a hablar sobre el procesamiento sensorial y en el video de hoy, como siempre, vamos a repasar bien brevemente para esas familias que no conocen mucho sobre el tema, qué es el procesamiento sensorial. Bueno, miren, esto se refiere a cómo nuestro cerebro y cómo nuestro cuerpo van a trabajar juntos para poder entender y responder a esa información que nosotros recibimos desde adentro y desde afuera de nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos. Una vez que nuestro cerebro integra, o sea, interpreta y hace sentido de esta información, él le envía información a nuestro cuerpo de cómo entonces poder responder apropiadamente. Hay personas entonces que van a tener dificultades procesando esta información. Como hemos mencionado anteriormente, tenemos tres categorías principales y cada una de estas categorías va a tener un subgrupo de dificultades. En los videos anteriores hemos estado enfocando en la segunda categoría, que es conocida como el trastorno de modulación sensorial. Estarán preguntando, ¿qué es la modulación sensorial? Bueno, pues mire, así mismo como dice la palabra, se encarga de modular, se encarga de regular los mensajes, ya sea reducir, aumentar o mejorar esos mensajes que constantemente estamos recibiendo a través de nuestros sentidos. Así que este proceso se ve afectado en estas personas. Dentro del trastorno de modulación sensorial tenemos tres tipos de subgrupos. La sensibilidad alta, la sensibilidad baja, que ya hemos hablado anteriormente de estas dos, y la búsqueda sensorial. En el video de hoy, entonces nos vamos a enfocar un poco en qué es la búsqueda sensorial. Las personas que presentan con la búsqueda sensorial se caracterizan por tener un deseo insaciable de cantidad o de algún tipo de estímulo en específico y constantemente están en busca de oportunidades que añadan esas sensaciones intensas. Comúnmente ellos aparentan tener un comportamiento socialmente inesperado y no muy seguro, ya que están arriesgándose en todo momento. Estos comportamientos pueden incluir moverse constantemente, en especial estar girando, ser impulsivo, ser inquieto, sobreexpresión de afecto. También a algunos les gustan esas sensaciones extremas como las comidas picantes, los ruidos fuertes y los objetos visualmente estimulantes. Así que a través del desarrollo es normal ver en los niños esa búsqueda sensorial mientras ellos van aprendiendo. Pero en caso de los buscadores extremos es muy difícil poder saciar esa necesidad y por eso es que constantemente están en busca de ese movimiento. Traemos de nuevo a nuestra taza de café. En el caso de las personas que tienen esa búsqueda sensorial extrema, imagínense que su taza tiene un pequeño rotito y entonces, ¿qué ustedes creen que va a pasar si nosotros le echamos café? ¿Se va a llenar la taza en algún momento? No, ¿verdad? Eso mismo es lo que pasa con las personas que tienen esta búsqueda sensorial extrema. Su taza nunca se llena porque es como que si estuvieran liqueando un poquitito y nunca logran saciarse completamente como lo desean. Cuando ellos no pueden llenar este deseo insaciable que ellos tienen, podríamos notar en muchos casos agresividad, va a afectar también el aprendizaje y también la rutina familiar diaria. Así que es muy importante en estos casos proveer esta cierta estimulación sensorial que promueva la organización y estos efectos autorregulantes en estos niños. Muchas de las ocasiones también podemos notar que este comportamiento va a la par con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero esto no quiere decir que siempre van a estar juntos. Les exhorto a que busquen más información si ustedes tienen dudas sobre este tema. Aquí abajo, como siempre, les vamos a dejar saber nuestros recursos que utilizamos para el video de hoy y donde podrían también buscar más información
y para que entonces también puedan aclarar su duda y busquen ayuda de un terapeuta ocupacional si es que lo necesitan. Como siempre, aquí le comparto nuestra información de contacto. Con mucho gusto le podemos contestar sus preguntas. Nuestra página web es pwltherapy.com. Contamos con una sección en español para nuestras familias hispanas y nos pueden seguir también en Facebook, PWL Terapia. Hasta la próxima.